Muy buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? ¿Desde dónde se conectan? ¿Desde dónde nos acompañan? Los saludamos en este webinar, este día ya muy cercanos a que entre la primavera a todo el país. Entonces estamos llenos de energía y nos da mucho gusto darles la bienvenida a este webinar en particular que hemos llamado Mapa de Ruta, porque lo que buscamos es acercar a ustedes una visión ordenada, estructurada de cumplimiento de la NOM 035, considerando todas sus obligaciones, las que están explícitas, redactadas punto por punto, pero también las que son implícitas, que hay que entender adentro de ellas, adentro de la redacción de la norma, donde nos están señalando esas obligaciones que, por supuesto, en el momento de una inspección, pues pueden causarnos algún ruidito. Mi nombre es Dolores Correa, soy directora de Simple NOM 035 y estaremos hoy con ustedes con nuestro webinar tradicional, en donde tendremos 45 minutos de exposición para revisar todo el contenido y los que ustedes tengan, así que no duden escribirlo para poder atender al final desde el chat todas sus aportaciones. Y bueno, nos da mucho gusto iniciar esta sesión, pues ya saben, con nuestro especialista, el maestro Pablo César Flores. Pablo es realmente un especialista en el tema. Él ha atendido a empresas a lo largo y ancho del país, ayudándolas en el cumplimiento de líderes, orientando a los trabajadores, ha capacitado inspectores de la propia Secretaría y sobre todo pues es un especialista en este tema desde hace tiempo al ser colaborador externo de la OIT en estos temas. Entonces, para nosotros, siempre les digo, el gran saber de Pablo es muy valioso, pero la experiencia, el de veras estar en contacto día a día con los trabajadores, con los empresarios, con los equipos de recursos humanos, es lo que nos permite y le permite el tener esa sensibilidad para compartir lo verdaderamente importante. Así que, Pablo, bienvenido a esta sesión. Lolita, gracias, muy buena tarde, muy amable y sí, con mucho gusto estamos acá de nuevo con esta guía completa, como bien lo dijiste, de el caminito que debemos de tomar para dar cumplimiento a la norma 035, porque así como hay obligaciones implícitas que a veces no leemos, Lolita, también hay una secuencia operativa y ordenada para implementar correctamente la norma y hoy la vamos a repasar. Sí, y nos saludaron Agustín y Mariana en el chat. Bienvenidos todos desde lo largo y ancho del país. Y queremos ser más, ¿verdad, Pablo? Queremos ser más y por eso tenemos esta actividad de conexión de bienestar, mis estimadas, estimados que están acá ya conectados. Por favor, ayúdenos a llegar a más personas y conseguir todos juntos que haya más espacios de bienestar en los centros de trabajo de México. Y es bien fácil la actividad. En el chat les aparece y les volvemos a poner para los que se acaban de conectar un mensaje sugerido para que ustedes lo copien, lo peguen en sus grupos de chat de colegas, de otros líderes, de otras empresas, de las cámaras empresariales, de los cursos de capacitación que hayan tomado, que se quedaron por ahí con grupitos de colegas. Denles la buena noticia, invítenlos a esta transmisión en vivo a través de Facebook Live, por si no se pudieron ellos inscribir. Tan solo manda ese mensaje a tus grupos de WhatsApp y juntos vamos a conseguir que más personas, líderes como ustedes, se enteren de este caminito de la norma 035 para que haya altísimas probabilidades de éxito en sus centros de trabajo. Los invitamos, hagan esa ayuda, yo diría ahorita, esa ayuda profesional, esa buena nueva profesional para sus colegas. Sí, porque sobre todo de repente ya estás en el lugar de trabajo, no te inscribiste porque no tuviste tiempo. Nosotros siempre les decimos, inscríbanse mejor, porque así pueden tener acceso a su diploma, al material, a la grabación, etcétera, etcétera. Pero cuando no fue así, pero ahorita estás en tu lugar de trabajo y sabes que alguien te comentó, le interesa, es el tema, pues qué mejor, y a lo mejor hasta se pone un audífono y sigue trabajando y podemos, como bien dices, llegar a más. Así que, Pablo, pues nos vemos en unos minutos al final.
Gracias, Lolita. Con mucho gusto vamos a dar inicio a este webinar importante, este webinar interesante que concentra, que acumula lo básico de la norma 035 de una manera ordenada. Compartiremos con ustedes 3 momentos relevantes. Primero vamos a platicarles las 11 obligaciones que las empresas tenemos por la norma 035 y vamos a ver que son 11, no solo las 8 que aparecen en el numeral de obligaciones del patrón. Esas mismas 11 obligaciones, una vez que nos quede más claro dónde se encuentran y cuáles son, las vamos a dividir en 2 grandes grupos para ir a la segunda parte de este webinar. Las primeras 6 obligaciones, que justamente son las que se tienen que aplicar o cumplir primeramente antes de llegar incluso a los diagnósticos. Y luego veremos el segundo grupo de obligaciones, las que comenzaron a entrar en vigor desde hace ya casi, bueno, poco más de 2 años, desde el 2020 en octubre. Vamos a verlas porque esas otras 5 obligaciones, aunque también ya son inspeccionables, son las que en la secuencia operativa debemos implementar en una segunda etapa. Comencemos entonces con la primera parte, el cúmulo de obligaciones que tienen las empresas, y ya saben que de nuevo el video lo abrimos con mucho gusto cuando lleguemos ya a las preguntas, a las dudas, a las aportaciones o a las inquietudes que ustedes nos van a estar compartiendo. 11 obligaciones que marca la norma 035. Primero que nada, recordemos que ya desde el 23 de octubre de 2020, les digo poco más de 2 años, está en vigor el 100% de la norma. Por lo tanto, estas 11 obligaciones que vamos a comentar son ya presentes para todas las empresas, para todas las organizaciones, sin importar el giro, el sector o el tamaño. Mientras existe una relación laboral, nos atañe esta norma 035. Obligaciones. Tenemos estas 11 obligaciones importantes para las empresas que la norma nos las clasifica en 3 tamaños o categoría de empresas. La norma clasifica a las empresas según la cantidad de colaboradores que tenemos y pone a las micro, a las más pequeñitas, desde 1 hasta 15 personas. Y luego hay una segunda clasificación, las empresas pequeñas y medianas que tienen entre 16 y 50 trabajadores. Y por último, a las empresas medianas y grandes que tienen de 51 personas en adelante. Con estas 3 categorías de organización, podemos ver en la tabla el listado de 11 obligaciones y nos va marcando a qué organización sí le corresponde. Y es así que a las más pequeñitas les corresponde cumplir 7 de las 11 obligaciones, mientras que a las medianas les corresponden 10 de las 11 y a las más grandes el 100% de ellas. Las 11 obligaciones las debemos de cubrir. Este listado de obligaciones, todo viene en la norma 035, pero no solo en el numeral de obligaciones del patrón, sino que también vienen distribuidas en distintos numerales de la norma y por eso estamos aquí conociendo el total para que no nos vaya a quedar ningún hueco que nos provoque luego tener que hacer retrabajos o recibir sanciones por incumplimiento. Las 11 obligaciones son permanentes y recurrentes, tienen una ciclicidad bianual. La norma nos indica que al menos cada 2 años debemos de volver a aplicar un diagnóstico de riesgos psicosociales y por lo tanto ahí vuelve a iniciar toda la operación y aplicación de estas obligaciones que de manera permanente durante esos 2 años se les estará dando atención. Entonces la norma no es solo de un momento. ¿Tenemos que iniciar una implementación? Claro que sí. Y esa implementación nos va a marcar la pauta de este ciclo bianual que les acabamos de comentar. Ahora, ¿cómo y qué es lo básico de esas obligaciones que tenemos que visibilizar y tomar en cuenta y asegurar durante la implementación de la norma 035? Pues vamos a dividir, como les decía, a las 11 obligaciones en 2 grandes grupos. Las que están en vigor desde hace más de 3 años son las primeras 6 obligaciones que son los pasos que tenemos que iniciar en nuestra empresa. Porque miren, luego es muy tentador. Oye, andamos atrasados o rezagados con la implementación de la norma, hay que hacer algo de rápido, sácale copias a los cuestionarios y aplícalos. No es la mejor estrategia. Debiéramos de irnos con esta secuencia operativa y desde luego siempre podríamos nosotros acompañarles en todo el proceso. La primera obligación que tenemos que asegurar contar es ya con un comité que atienda la norma 035, un comité de prevención de riesgos psicosociales. La segunda parte que debemos de asegurar dentro de la implementación es construir, publicar y difundir una política de seguridad y salud que los trabajadores puedan conocer, comprender. Luego viene el tercer momento,
Contar con un mecanismo para que los trabajadores puedan opinar, para que los trabajadores puedan manifestar sus quejas, sus dudas, sus sugerencias respecto a los riesgos psicosociales. En cuarto lugar, el paso que debemos de dar es con la obligación de hacer una campaña de información interna donde comuniquemos a los trabajadores la existencia de la norma, sus derechos, pero también las siete obligaciones que los trabajadores tienen respecto a la norma 035. Luego, la obligación siguiente nos habla muy interesante de aplicar el primero de los 3 diagnósticos que nos pide la norma, y nos referimos a la identificación de los trabajadores que han sido afectados por la exposición a los acontecimientos traumáticos severos. Por último, en este primer grupo de obligaciones, podemos cerrarlas con un documento muy importante para todas las empresas durante su implementación: contar con el programa de medidas preventivas. Que, por cierto, y aprovecho para comentarles que la masterclass mensual de este mes de marzo justamente lo vamos a abordar en cómo construir este programa de medidas preventivas para entregarles y ayudarles con formatos y cosas específicas, pero ahorita lo vamos a comentar a detalle. Veamos lo esencial de estas primeras 6 obligaciones que debes de cubrir en tu implementación de la norma 035. ¿Qué cosa con el comité? Bueno, este comité de prevención de riesgos psicosociales nos avisa, nos marca la pauta de que la tarea titánica de bajar la cultura de la norma hacia toda la organización no solo es tarea de la persona de recursos humanos o de salud en el trabajo. Ellos pueden encabezar perfectamente la coordinación de todo el esfuerzo, pero se requiere de un grupo de representantes de trabajadores integrados en un comité para tener un éxito rotundo. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Tienes 3 alternativas como empresa. Si tú cuentas con una comisión de seguridad e higiene activa que se reúne de manera comprometida, que hace sus recorridos, o una comisión mixta de capacitación, adiestramiento y productividad también de manera activa, a cualquiera de ellas les puedes facultar que ahora atiendan lo referente a la norma 035. Otra opción podría ser que nombres una subcomisión de estas grandes comisiones, quizás porque no están tan activas o quizás porque son muy amplias, muy grandes y sería difícil movilizarlos a todos hacia la norma. En esas situaciones pueden nombrar un pequeño grupo de esa gran comisión y a ellos les asignan la responsabilidad de iniciar la atención y el seguimiento de la norma 035. Y tu tercera alternativa como empresa, ¿qué es? Pues crear un comité exprofeso para la norma, un comité específicamente para ello, que suele ser la mejor estrategia en los casos de que queramos tener una implementación rápida y muy, muy eficiente. Incluso puede ser un buen inicio, el primer año con un comité exprofeso creado para la norma, y después de ese primer año se puede delegar el seguimiento a estas comisiones de seguridad y higiene o de capacitación y adiestramiento. Lo más relevante es terminar de comprender que no es tarea de una sola persona o de un solo departamento el llevar a cabo la implementación de la norma. Es un trabajo colegiado a través de estos comités. La segunda obligación que comentamos de este primer grupo es tener la política de seguridad y salud en el trabajo. Y varias empresas, sobre todo el sector industrial, suelen tener una política de seguridad para cuidar justo la integridad física de sus trabajadores. Pero la norma nos remite a que ahora esta política podría ser la misma o no, debe de incluir lo relacionado a los riesgos psicosociales, no solo a los riesgos físicos que tradicionalmente se atienden. Y por esto, esta política, la misma norma nos establece que debe de contener 4 apartados. Un párrafo declaratoria que se debe de construir con mucho cuidado para el perfil de la empresa, y debe estar acompañada por las secciones de los valores, los principios y los compromisos que le van a atañer a todos los trabajadores respecto a la política que se llegue a decidir o dejar como establecida. Debemos de cuidar que esta política esté completa, que esté íntegra y que sea difundida y comunicada hacia los trabajadores. Aquí vemos un ejemplo. El ejemplo justo de una Secretaría del Trabajo que nos permitió acompañarle en su proceso de implementación de la norma. Hacia la izquierda vemos un pequeño flyer donde está ese párrafo resumen que es la declaratoria, la postura de la organización frente a la salud integral de los colaboradores. Luego vemos hacia más a la derecha una lista de valores, 8 valores que ellos establecieron para vivir esta política de seguridad.
Más hacia la derecha, un primer párrafo que resume los compromisos. Y vean cómo en un solo párrafo establecen varios compromisos, porque dicen que todos los colaboradores de esta secretaría tienen 5 compromisos, que son contribuir, participar, implementar, respetar y difundir. ¿Qué cosa? Pues las acciones de la prevención de los riesgos psicosociales. Entonces, ahí, en ese párrafo, hay 5 compromisos para todos los integrantes de esta organización. Y hacia abajo vemos el inicio de varios párrafos donde se plantean los principios como el promover una participación activa, como el capacitar de acuerdo a las funciones, como el hacer una distribución más justa de las cargas de trabajo, como favorecer el sentido de pertenencia. Entonces vienen ahí los principios que van a marcar la pauta de tu implementación y de la cultura que vas a establecer aprovechando la norma 035. Todo esto es la política, requieres un trabajo de análisis y debemos de apoyarnos incluso con el comité de la norma recién establecido. De ahí avanzamos a la tercera obligación en esta secuencia operativa lógica de cómo implementar la norma de manera correcta. Y significa que la empresa debe de definir y establecer junto con el comité cuál es el mecanismo que va a utilizar para estar en comunicación permanente con los trabajadores. ¿Qué alternativa les va a dar a los trabajadores para que ellos puedan estar exponiendo, manifestando sus inconformidades, sus sugerencias, sus quejas? Bueno, en este caso del mecanismo de captación de voz, tú debes de cuidar como empresa 4 cosas. Puedes ser que optes por mecanismos físicos, los tradicionales buzones, o por mecanismos modernos digitales a través de plataformas. Pero debes de cuidar, a final de cuentas, que tenga 4 cosas. Que tu empresa haya asignado a personal específico de la organización el darle seguimiento al mecanismo, de estar al pendiente, de estar leyendo, de estar revisando, de estar analizando, investigando y dando resultados. Personal asignado que de preferencia debiera de ser al menos uno de los integrantes del comité y podría ser alguien más que no lo sea. Luego, debemos de buscar para el mecanismo que cuente con los medios y los recursos suficientes para estar siempre activo y disponible para los trabajadores. Si es en físico, que estén los contenedores o los buzones siempre visibles y a la mano, bien etiquetados o con sus encabezados que indican instrucciones, si hay formatos, si hay plumas, si hay lápiz, que esté todo disponible. Si son en digitales, pues que estén las plataformas con accesos, los contraseñas o password, los dispositivos para poder llegar hacia allá. Que esté siempre disponible y suficiente, es el segundo tema. Tercero, debes de cuidar en crear un documento escrito llamado protocolo para presentar este mecanismo. Un documento escrito donde tú puedas avisarle a la organización a través de todos tus colaboradores que existe el mecanismo, para qué se usa, cómo se usa, cuál es el procedimiento, los tiempos, las consecuencias, las sanciones, los requisitos, todo totalmente explicado para generarnos mucha confianza en los trabajadores y certeza. Que está relacionado con la cuarta cosa que debes de revisar del mecanismo, que haya el respaldo y la seriedad suficiente por parte de la empresa, a fin de que los trabajadores puedan valorar este mecanismo, sentirlo seguro, saber que es confidencial y estar tranquilos en el uso que cada vez que necesiten le vayan a dar. Estos 4 aspectos son lo básico que debes de cuidar en tu paso número 3 de implementación de la norma. De ahí vamos a la obligación número 4. ¿A qué nos referimos? Nos habla la norma de que debemos de realizar una campaña de difusión, una campaña donde comunicamos a los trabajadores qué es la norma 035 y otros datos importantes. Esta campaña de difusión tiene 3 grandes momentos durante la implementación. Una muy importante al arranque, que justo es la que estamos analizando ahorita. Pero también hay una difusión intermedia durante la implementación y una difusión al final de los primeros 2 años para iniciar la segunda vuelta. ¿Qué cosas debemos de comunicar al menos en la campaña inicial de implementación? Primero que nada, que existe la norma. Explicar que existe, para qué es, por qué es obligatoria, que es un documento laboral legal. Luego, podemos aprovechar en el inicio para presentar a los integrantes del comité, avisarles quiénes lo integran, sí, quiénes lo conforman, a qué se dedica el comité y cómo podemos acceder o formar parte de él. También debemos de aprovechar en esta campaña inicial para presentar esa política que recién se creó, para explicarla y para tener oportunidad de que los trabajadores puedan
digerirla, asimilarla, comprenderla y sobre todo llevarla a la práctica en sus lugares de trabajo. Un cuarto tema que vamos a aprovechar en la campaña de difusión es presentar el mecanismo de opinión de los trabajadores, ese mecanismo con el que van a poder manifestar todo lo que comentamos hace un momento. Y por último, algo muy relevante, si estamos en esta campaña inicial de difusión, justo debemos de avisar y prevenir a los trabajadores de que se va a ser necesario que ellos ayuden y colaboren respondiendo los diagnósticos que aplica la norma 035. Y no solo es como que de ayuda o de favor, sino con la claridad de que es una de sus obligaciones nuevas por ser un trabajador en México, el participar en la respuesta de este tipo de diagnósticos. Fíjense cómo las obligaciones anteriores, más esta que estamos analizando, la número 4, te va a permitir tener un contexto, un entorno laboral más propicio para que los trabajadores comprendan y participen en los diagnósticos y en todas las actividades con entusiasmo y con proactividad. Nos vamos a la quinta obligación de las primeras que tendríamos que aplicar en la implementación de la norma. La obligación de hacer el primero de los 3 diagnósticos. El diagnóstico que nos permite identificar qué colaboradores se encuentran hoy en día afectados por haber sido expuestos a los acontecimientos traumáticos severos relacionados con el trabajo. Este primer diagnóstico que se aplica, también vean cómo no lo aplicamos en frío. No entregamos el cuestionario como la primera actividad que hacemos de implementación. Primero preparamos el terreno, el contexto laboral, para que los trabajadores estén listos para responder este diagnóstico. ¿Y qué hacemos con el diagnóstico? Mira, tú tienes la alternativa de sacarle copias al cuestionario y aplicarlo en papel, pero también existen herramientas muy valiosas para que lo puedas hacer de manera muy segura, profesional y rápida a través de plataformas. En nuestro caso tenemos la plataforma SimpleNOM 035.mx, que te la recomendamos, pero por mucho, porque te va a ahorrar trabajo de análisis, de construcción de resultados, te va a facilitar la aplicación del diagnóstico y vas a dar una imagen de mucho profesionalismo ante tus colaboradores. Sin importar el medio que utilices, a través de plataformas o en papel, debes de llegar con este diagnóstico a los siguientes resultados. Comenzamos con la gráfica circular que está en la esquina inferior izquierda. Debes de tener la posibilidad de que una vez que aplicaste el diagnóstico de acontecimientos traumáticos severos, clasificar a tus trabajadores en 4 grandes grupos. El primero, en esta gráfica, está expresado por el color azul más claro, esa gran rebanada del círculo, y representa a los trabajadores que van a decir no hemos tenido ningún acontecimiento traumático severo en nuestra relación laboral con la empresa. Y el promedio nacional nos dice que justamente anda alrededor del 70% los que no han recibido o sufrido ningún acontecimiento de este tipo. El segundo grupo a clasificar o identificar es el que en la gráfica está ahorita con el color azul más fuerte. Esa rebanada es para aquellos trabajadores que van a decir o dijeron, sí he tenido al menos un acontecimiento traumático severo, pero del último mes para acá no tengo ningún efecto relativo o relacionado por ese acontecimiento. Luego, la rebanada de color naranja o amarillo fuerte es para los trabajadores que han tenido al menos un acontecimiento traumático severo y sí tienen efectos al día de hoy, pero no suficientes, como lo señala la norma, para ser canalizados a un diagnóstico psicológico. Y el cuarto y último grupo a clasificar en tu diagnóstico es los trabajadores que sí tienen efectos suficientes para ser canalizados a la entrevista de diagnóstico, según lo señala el mismo instrumento, el mismo diagnóstico de la norma. Bueno, además de esta clasificación de 4 grupos, a los que sí necesitan ser canalizados, los puedes dividir, como dice la tablita que está en la esquina superior izquierda. ¿Cuántos de ellos su acontecimiento es efectivamente relacionado con el trabajo que tiene en este momento conmigo? ¿Cuántos sí son por el trabajo, pero en otra empresa, ya sea antes de trabajar con nosotros o de manera simultánea? ¿Y cuántos ni siquiera están relacionados con el trabajo, sino es un tema personal, social o familiar? Luego, también necesitas tener las tablas de frecuencias que te indican qué tanta presencia tienen por tipo de acontecimiento, accidentes graves, asaltos, actos violentos, amenazas u otros. Y otra tabla de frecuencia muy importante,
qué tipo de efectos son los que los trabajadores están manifestando que más tienen, motivo por el cual requieren este apoyo psicológico. Todo este tipo de tablas y de gráficas las obtienes rápidamente con nuestra plataforma SimpleNOM 035, así es de que te invitamos a que la conozcas y la aproveches. De ahí pasamos a la sexta obligación del primer gran grupo, con la que cerramos la primera mitad de la implementación de la norma con esta secuencia operativa que estamos conociendo juntos. Y me refiero a un documento muy relevante que es muy solicitado en las visitas de inspección. Es el programa de medidas preventivas. Y este programa, este documento, contiene 3 grandes apartados. El primer apartado es donde tú explicas como empresa cómo estás previniendo los factores de riesgo psicosocial y básicamente es redactar cómo le hiciste o cómo le vas a hacer para cumplir con las 5 obligaciones previas que acabamos de reseñar. El segundo apartado de este importante documento es que ahora informes en él qué plan tienes para hacer la promoción de los 9 elementos de un entorno organizacional favorable. Tú lo vas a poder comentar a través de este documento. Para luego llegar al tercer apartado, las acciones que vas a realizar para poder difundir entre sus trabajadores las posibles alteraciones a la salud por estar expuestos a factores de riesgo psicosocial. Y hay 9 posibles alteraciones a la salud. Tendremos que conocerlas primero antes de poderlas difundir. Es así, como puedes ver, que este documento llamado Programa de Medidas Preventivas se realiza incluso sin la necesidad de que hayas aplicado aún el diagnóstico de los riesgos psicosociales. Porque este programa no busca atender ello, busca prevenir la presencia o el incremento de los riesgos psicosociales, pero para eso no es requisito que tengas ya el diagnóstico, pero sí que ya estés haciendo esta promoción del entorno organizacional, esta prevención de los riesgos psicosociales y esta difusión de las posibles alteraciones a la salud. Entonces, es un documento muy relevante y por eso es que te comentaba que nuestra masterclass mensual, en este caso de marzo, va a tratar de presentarte a detalle este documento, estos 3 apartados. ¿Qué secciones se deben de llenar en cada de uno? ¿Qué redacciones modelo te podemos compartir para que lo hagas de manera rápida? Ejemplos de los contenidos de los 3 apartados de este programa de medidas preventivas. Te vamos a compartir también buenas prácticas de otras organizaciones que lo han hecho de manera sorprendente y muy bien. Vamos a utilizar herramientas de la metodología Solve para que tú puedas complementarlo, porque la norma nos pide que tengamos el programa de medidas preventivas, pero no nos proporciona ningún formato o ninguna directriz específica para poderlo llenar. Entonces, aprovecha, te vamos a dejar de una vez aquí en el chat la liga para que te inscribas a la masterclass del mes de marzo y en esa masterclass del mes de marzo vas a poder conocer el programa de medidas preventivas. Aquí en el chat, tanto del Zoom como de Facebook, te vamos a dejar la liga para que no se te pase. Solo hay una masterclass por mes y la de marzo es programa de medidas preventivas. Ahora bien, vamos al otro gran grupo de las obligaciones. El grupo de las 5 obligaciones con las que se cierra la implementación de la norma y que tienen ya poco más de 2 años en que has entrado en vigor. Estas 5 obligaciones de cierre de implementación comienza con el diagnóstico, creo que más conocido en el mercado, el diagnóstico de los riesgos psicosociales. Y es un diagnóstico que a veces hasta lo sacamos ahí de inmediato para saber que avanzamos o sentir que avanzamos, pero ya estamos conociendo que va en un 7º momento de aplicación dentro de la implementación. Luego, después de este diagnóstico, justo viene el tercer diagnóstico que nos pide la norma, el que evalúa el entorno organizacional de mi empresa. Ahí es el momento de aplicarlo como paso número 8 de implementación. La tercera obligación de este grupo y el paso 9 en la implementación es otro documento relevante que luego se confunde con el que acabábamos de comentar, el programa de acciones de control. Este programa también es un documento muy relevante y vamos a ver la diferencia que tienen con el programa de medidas preventivas. Cuarta obligación de este grupo, dar el mecanismo y el protocolo necesario para brindarle atención a los trabajadores que requieran alguna valoración médica o psicológica. Vamos a conocer por qué tendríamos que mandar a los trabajadores.
Y como cierre de implementación y de este grupo de obligaciones está el tener que llevar registros específicos o documentados de todas las evidencias del trabajo que hicimos para implementar la norma 035. Entonces ahí tenemos nuestras 5 obligaciones de cierre de implementación. Vamos a conocer también los detalles, lo básico de cada una de estas 5 obligaciones. Comenzamos con las primeras 2 de manera agrupada, los 2 diagnósticos. ¿Por qué agrupada? Porque el diagnóstico de riesgos psicosociales y la evaluación del entorno organizacional se consiguen aplicando un mismo diagnóstico. Aplicando un mismo cuestionario, cumples con estas 2 obligaciones. No aplicarlo o no aplicarlo de manera correcta también te expone a recibir 2 sanciones administrativas. ¿Qué es lo básico de este diagnóstico? Primero, saber y entender que justo el diagnóstico va a preguntar información a los trabajadores sobre 10 aspectos que la norma le llama dominios. 10 dominios que agrupan a todos los riesgos psicosociales y a todos los elementos del entorno organizacional. Y estos 10 dominios es donde el trabajador opina cómo se siente y cómo se encuentra su contexto laboral. Y va a opinar sobre lo que ve, y va a opinar sobre lo que interactúa, va a opinar sobre el estilo de liderazgo no solo de su jefe directo, sino del estilo de liderazgo de toda la empresa. Va a opinar acerca de las relaciones que tiene con sus compañeros, va a opinar acerca de su relación patronal con la empresa, va a opinar acerca de si hay o no hay violencia laboral, no solo contra su persona, sino en el ambiente de trabajo. De ahí que este diagnóstico es tan relevante que participen la gran cantidad de los trabajadores, casi siempre llegando al 100%. En nuestro caso también la plataforma SimpleNOM 035, que les pusimos ya la liga para que puedan ir a conocerla, tiene desde luego lo necesario para que tú apliques estos 2 diagnósticos y lo puedas segmentar por áreas de trabajo, por turnos, por sucursales, como tú lo necesites para que tengas los resultados de manera inmediata, de manera rápida, de manera segura y puedas interactuar con los resultados para llegar a determinar las acciones que se van a implementar. Así es que te vas a dar el tiempo para conocer la plataforma, puedes ver ejemplos demo y con toda confianza puedes solicitar cotizaciones que te van a sorprender. El pequeño valor versus todo lo que te aporta para tu gestión. ¿Qué sucede con estos diagnósticos? Son los que nos permiten conocer el nivel de riesgo de la empresa, clasificado en estas 5 categorías que ya conocemos seguramente perfecto cada uno de ustedes. Desde muy alto hasta nulo, representados por los colores rojo, naranja, amarillo, verde y azul. Y nos dan una directriz de la norma de que si salimos en tal o cual color, podemos tomar ciertas acciones que vayan a abatir ese nivel de riesgo. Y este nivel de riesgo lo debemos de conocer no solo en lo general para la empresa. Tú debieras de poder segmentarlo para tus distintos departamentos, sucursales y turnos. Con esa obligación doble de la aplicación de los 2 diagnósticos con un solo cuestionario, nos brincamos a la obligación número 9 en el proceso de implementación. Construir el otro gran documento llamado Programa de Acciones de Control, que les decía que se confunde a veces con el programa de medidas preventivas, pero vamos ahorita a conocer claramente la diferencia para no caer en ese error. Y es que nos referimos que este programa de acciones de control está destinado específicamente a atender los niveles de riesgo psicosocial que hayamos detectado en el diagnóstico con colores amarillo, naranja o rojo. Son acciones específicas para controlar, para abatir lo que el diagnóstico nos diga. No es para prevenir como el primero, es para abatir lo que ya los trabajadores opinaron. Y esas acciones las debemos de clasificar en nuestro programa en acciones de primero, segundo o tercer nivel, que van a hacer esa clasificación de acuerdo al alcance que tenga cada una de las acciones. Las acciones, por ejemplo, de primer nivel buscan impactar en la cultura organizacional completa de la empresa, buscan llegar a todos para instalar o posicionar una postura tal cual como una campaña de cero tolerancia a la violencia, por ejemplo. Luego vienen las de segundo nivel, que tienen un alcance más acotado a departamentos, áreas de trabajo o grupos de trabajadores con ciertas características, muy relacionadas con todos los temas formativos, capacitaciones o cursos, pero también puede haber otro tipo de iniciativas que vayan destinados a ciertos grupos de trabajadores y no necesariamente a toda la empresa. Y las acciones de tercer nivel que nos señala la norma
están destinadas a necesidades muy individuales o específicas de ciertos trabajadores o de muy pocos de ellos. Atenciones médicas muy personalizadas o psicológicas, pero también puede ser apoyos o ayudas sociales que llegamos a entregar a solo ciertas personas que cumplen algún criterio o que vivieron alguna eventualidad, incluso a veces en su vida familiar o personal. Bueno, este programa de acciones de control, como podemos entender, va a atender, va a cumplir, va a abatir el diagnóstico que resultó de las obligaciones anteriores. Entonces, el primero, programa de medidas preventivas, busca atender en lo general y este busca atender en lo particular según los resultados que hemos comentado. Y es que este programa de acciones de control tiene un gran compromiso con la organización. Debe de conseguir 3 tipos de resultados para saber que ha valido la pena y que ha sido exitoso. El primero de los resultados, desde luego, debe de ayudar a disminuir el nivel de los riesgos psicosociales y que cada vez que aplicamos otro diagnóstico, vayamos teniendo una mejoría. Pero hay otro resultado muy importante que el programa de acción de control debe de conseguir, que es mejorar la salud de las personas, de mejorar el bienestar de los trabajadores. Por eso es que la difusión y el diagnóstico de sus posibles alteraciones a la salud es tan relevante. Y mientras que el tercer resultado que debe de conseguir un programa de acciones de control es el que quizás convenza más a la dirección de continuar con estos esfuerzos, porque es la intención de demostrar que la eficiencia y la productividad de la empresa también va creciendo, va incrementando, va teniendo mejores métricas, indicadores y resultados de sus objetivos de calidad, de productividad. Entonces son estos 3 tipos de resultados que llega a conseguir un programa de acciones de control. Vámonos a la penúltima obligación de las empresas con la norma 035 y que también se aplica en esta etapa en el proceso de implementación. Nos pide la norma que tengamos el protocolo que identifica y canaliza a los trabajadores a los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas. Pero mucho ojo, no caigamos en el error que luego se malinterpretaba muy al inicio de la norma y mandábamos a todos nuestros trabajadores a un check-up médico y contratábamos a uno o varios psicólogos por una temporada para que viniera a darles una primer terapia a todos, cada media hora, cada hora. No es eso lo que nos pide la norma. Nos dice que hay 4 motivos en específico por el cual debiéramos de canalizarlos. Uno de ellos ya lo vimos. Si como resultado del diagnóstico de acontecimientos traumáticos severos, va a haber trabajadores que ameriten ser canalizados a un diagnóstico psicológico. Pero los otros 3 motivos por el cual tendríamos que hacerlo son estos. Si percibimos que hay personas, que hay trabajadores que tengan ya evidentes signos o síntomas de alteración a su salud y que no se han atendido. Este es uno de los motivos más fáciles de atender porque casi siempre el propio trabajador, al verse enfermo, pues acude con un médico a consulta. Pero luego hay ciertas alteraciones a la salud que son paulatinas y crecientes y que las personas vamos posponiendo nuestra atención. Ejemplo, pequeños dolores de cabeza que se convierten en cefaleas, después aumentan a migrañas intensas y críticas, donde inhabilitan a la persona por algunos momentos. Y a veces los trabajadores ya no van y se atienden porque se fueron acostumbrando. O también en ocasiones tenemos pequeños problemas digestivos con reflujos, acidez, que luego vamos teniendo pequeños dolores, gastritis, colitis y se puede convertir en úlceras. Y también por haber sido paulatino y creciente, las personas lo vamos posponiendo. Entonces, si vemos a trabajadores ya afectados con síntomas o signos en su salud, necesitamos motivarlos y guiarlos para que tengan atención médica. El otro motivo que nos dicen por el cual debiéramos de canalizarlos es por tener áreas de trabajo donde haya salido uno o varios dominios de los 10 que se diagnostican en nivel de riesgo muy alto, representado por el color rojo. Si es así, con los integrantes del comité, vamos a ir a charlar a todas las áreas de trabajo respecto a los resultados, pero en especial en estas áreas que salieron en color rojo, tendrían que estar ellos muy atentos para ver si justamente hay trabajadores que muestren signos o síntomas de alteración a la salud para ser canalizados a ese apoyo médico o a ese apoyo psicológico. Y el cuarto motivo por el cual debemos de canalizarlos es
en los casos que a través del mecanismo de opinión de los trabajadores haya denuncias y quejas recurrentes y críticas de violencia laboral. En ocasiones, a través de ese mecanismo, hay muchas o varias denuncias para un mismo violentador. Pues tenemos que ya hablar con esa persona y canalizarlo para que pueda él controlar esas expresiones de violencia. Pero también en ocasiones tenemos denuncias de que una misma persona es violentada por muchas personas. Bueno, esa persona violentada por todos también necesita apoyo psicológico para aprender a poner límites y relacionarse de otra manera con sus compañeros. Ahí está el cuarto motivo por el cual sí debemos de canalizar a los trabajadores. Ahora, si hay denuncias de violencia tan grave que hubo golpes y sangrados, bueno, ni siquiera se esperan a la denuncia, ¿no? El mismo evento va a detonar que las personas sean vistas o valoradas por un médico. Tienes los cuatro motivos, estos tres presentes, más la identificación de los trabajadores con acontecimientos traumáticos severos. Y con ello podemos llegar a la última obligación de la implementación con una aclaración importante. Es la última en el listado, sin embargo, se realiza desde el principio que comienza la implementación de la norma, porque nos habla de ir documentar las evidencias de toda la implementación realizada, entonces se comienza desde el principio. Y la norma de manera explícita te dice que controles o lleves el registro de al menos 3 documentos: el resultado de tu diagnóstico, las medidas de control adoptadas y los nombres de los trabajadores con exámenes clínicos. Sin embargo, de manera implícita, también la norma nos redacta que para poder cumplir con las evidencias y registros debemos de tener más que eso. En el caso del primer grupo, no solo son los resultados del diagnóstico, tenemos que mostrar que nuestro comité está operando, que difundimos y divulgamos una política de seguridad, que tenemos la evidencia de los 3 diagnósticos aplicados y que hemos hecho diálogo y comunicación con los trabajadores para ir conociendo las posibles soluciones. En el segundo grupo de evidencias de registro, además debes de tomar en cuenta ese programa de medidas preventivas, la documentación y protocolo de tu mecanismo de opinión de los trabajadores, un documento que exprese la campaña que se realizó al arranque de la implementación, durante y al final. Las evidencias de qué capacitaciones estamos dando en las alteraciones a la salud, el programa de acciones de control que atiende al diagnóstico y también un resumen de los impactos que se están obteniendo de forma anual con todo este esfuerzo. Y el tercer grupo nos pide evidencias de registros como tu protocolo para la atención de los distintos motivos a los trabajadores y 4 tipos de expedientes cuando sea necesario, por casos de acontecimientos traumáticos severos, expedientes por eventos de violencia laboral reportados, también expedientes particulares por cada caso de trabajador canalizado al médico por afectaciones por riesgos psicosociales y los expedientes con alteraciones a la salud que también fueron atendidos de manera profesional. Todos estos registros van a dar la pauta de que tú tengas el expediente y la carpeta completa, no solo para una inspección, sino para tener permeada la cultura de la prevención de riesgos psicosociales en toda tu organización. Pues con esto hemos llegado a al final de la parte expositiva del webinar. Compartimos juntos cuáles son las 11 obligaciones que tienen las empresas, no confiarnos solo en el numeral de obligaciones del patrón, y vimos divididos en 2 grupos para una secuencia operativa del orden de implementación, las 6 que van a permitir arrancar fuerte la implementación y ganarnos la confianza y participación de los trabajadores, y las 5 finales con las que cerramos la implementación para tener el cumplimiento completo. Con toda esa información, te vamos a pedir que nos ayudes en el siguiente sondeo. Pon mucha atención. Si estás en Facebook, si estás aquí en la transmisión en vivo de Zoom, queremos que participes en este sondeo que nos ayuda a conocer cómo te encuentras al día de hoy con tu implementación. Mira, vas a ingresar a esta aplicación de Mentimeter, ya sea que tomes fotografía del código que aparece ahí en pantalla o que ingreses a www.menti.com. Te lo vamos a poner en el chat para que solo le des un clic de ser necesario. Y te va a pedir un código, el número 7857227. Cuando lo escribes,
justamente te dice, ¿qué nivel llevas de avance en la implementación de la norma? Y puede ser que no hemos comenzado aún, que solo aplicamos los diagnósticos hasta este momento, que ya lleves un 50% de avance, que te falte poco para terminar o que esté implementada al 100%. Entonces, por favor, responde a la pregunta, que nos va a ayudar a conocernos quiénes estamos aquí ahorita conectados y tener más posibilidad de responder a tus dudas y preguntas que vamos a comenzar a hacer. Ahí está, www.menti.com. Déjanos saber tu opinión y se está sumando con la opinión de otras personas que han podido participar en este sondeo y estamos viendo que todavía tenemos un buen número de empresas que no han comenzado con la implementación, se siguen incrementando. Estamos ahí casi empatados un poquito más que con los que llevan el 50%. El mayor grupo se encuentra entre los que han aplicado hasta ahorita solamente el diagnóstico, seguido en segundo lugar, pues, con los que les falta poco por terminar. Y vemos, Lolita, que ya hay unos pocos casos que manifiestan que lo han implementado al 100%, pero creemos que entonces este webinar les va a ser muy útil a la gran mayoría, porque entre no haber hecho todavía nada y llevar solo el 50%, tenemos casi a la mitad de las personas que no opinan. ¿Cómo lo ves? Así es, Pablo. Y además, yo creo que cuando ya estás implementado al 100, este webinar te sirve como checklist para decir, ok, todo en orden. Sí, pero el 60% de los conectados, un poquito más, tienen necesidades de este tipo de información. Es correcto. Así es, Pablo. Así es. Pues veamos si tenemos algunas preguntas que justamente podamos ayudar a resolver en esta tarea que todos tienen del cumplimiento total. Se sigue aquí abierto el ejercicio para recibir más opiniones por parte de ustedes. Los invito a que todos lo hagan, todos opinen, todos coméntenos el estatus de avance. Pero tendremos algunas preguntas que resolver. Sí, Pablo, tenemos, mira, una que es recurrente siempre que tomamos este tema, que habla, que nos plantea Marta, que dice, ¿cuál es el fundamento legal del comité? Ah, claro, Marta. El fundamento legal del comité viene mencionado en 3 momentos en la norma 035. Y lo más importante, que desde el primer comentario que lo hace en el numeral 3.1, te avisa que debes de apegarte a la norma 019 para la integración de tu comisión en seguridad y higiene. Y luego te lo menciona varias veces en las obligaciones incluso de los trabajadores, numeral 6.4 y numeral 6.5, donde avisa que es necesario que ellos reporten y reciban la atención de la norma 035 desde ese comité. Ahí donde encuentras la referencia. Compliance SAP nos dice, hola Pablo, buenas tardes, soy Ileana. En mi caso, la empresa donde estoy en la primera implementación, no se manifestaron trabajadores con eventos traumáticos. Mis registros, evidencias, en caso de visita por la autoridad, sería presentar hasta los programas de control. Hola Ileana, gusto en saludarte. Respecto a esa obligación, no te exime presentar en una inspección los cuestionarios aplicados, donde efectivamente tienes el 100% de los cuestionarios y en todos los casos dice que nadie tuvo acontecimientos. Esa es tu evidencia al respecto. Y fíjate, Pablo, algo que es súper importante es que si bien la aplicación de los cuestionarios de las guías 2 y 3 para evaluar los riesgos psicosociales y el entorno, tú sacas tu matriz de personal en este momento, haces la aplicación y con eso respaldas, pero los de acontecimientos traumáticos severos, si se integró personal durante este tiempo, deberían estar registrados también. Y no solo los que ingresaron durante los 2 años, sino que si durante los 2 años hubo acontecimientos, tendría que haber evidencia de volver a aplicar los cuestionarios a las personas involucradas. Y si no, se tiene con plena claridad, pues a la hora de hacer la otra evaluación, hacer nuevamente un barrido por si tienes algún caso en esa circunstancia. Sí. Y hasta ahí vamos con las preguntas. Bien, seguimos al pendiente del chat tanto en Facebook como en Zoom. Anímense a compartir las dudas, las inquietudes o sus propias experiencias.
en este camino de protocolo que les platicamos ahorita, de este proceso, de esta secuencia operativa de implementación, ¿cómo les ha ido a ustedes? ¿En dónde tuvieron más atorón? ¿Qué fue lo más difícil? ¿O qué cosas les tienen pendientes? También sería bueno leerles al respecto. Pero en lo que eso sucede, vamos a compartirles que para este webinar también pueden disponer del material de apoyo. Este material de apoyo que ha sido muy útil para muchas de las personas que ya lo adquirieron en distintos webinars. Porque consiste en que además de esta transmisión gratuita, puedes quedarte tú con la grabación del webinar, puedes obtener un diploma personalizado para tu currículum individual, puedes obtener las principales diapositivas de la información que hemos compartido y también tu constancia de S3 que demuestra que la empresa está cumpliendo su obligación de capacitar al personal clave en la norma 035. Y todo el material de apoyo lo adquieres por 120 pesos. 120 pesos que yo creo, estoy convencido que van a ser los mejores invertidos en este día, porque te va a dar esa posibilidad de seguir fortaleciendo tus competencias para la norma 035 y repasar todo lo que sea necesario. Pero además, cuando tú inviertes esos 120 pesos, no solo obtienes el material de apoyo que te va a servir muchísimo, sino que también tú estás brindando un apoyo muy importante para que podamos seguir invirtiendo tiempo y recursos para traerte más temas y más información relevante respecto al bienestar laboral. Así es de que no lo dudes. Haz las acciones que te vamos a comentar a continuación para obtener el material de apoyo, invertir tus 120 pesos y seguir cooperando a esta comunidad de aprendizaje con tus adquisiciones. Y las instrucciones para hacerlo son bastante sencillas que te explica aquí mi compañera. Solo hay que ingresar al link que nos ponen en el chat, se los vamos a enviar por correo también, que es nuestro espacio en la plataforma Webify, ahí Simplenum 035. En mi espacio entran en participaciones, ahí entran con el correo electrónico con el que se registraron, ahí le dan clic, en participaciones ven los eventos con los que en los que nos han acompañado, marcan la casilla y se van al carrito de compras para pagar con PayPal, transferencia, tarjeta, solicitar factura y regresar al área de participaciones donde podrán descargar su diploma, completar los datos de su constancia de habilidades de C3 y a tener acceso a la grabación que se sube un poquito más tarde. Pero es muy sencillo y pueden tener su constancia, su diploma, tal como lo marca la Secretaría del Trabajo. Sí, y estamos al pendiente de atenderles, de que sea fácil para ustedes tener todos estos materiales y los puedan descargar cada vez que lo necesiten. Agradecemos además de antemano la confianza de muchos de ustedes que han adquirido sus materiales de apoyo de los otros webinars y confiamos en que seguiremos siendo comunidad. Así es, Pablo. Y tengo otras preguntitas para que las atendamos. La maestra Claudia Velasco nos dice, en vista de que es obligatorio el cumplimiento total de la norma, ¿cuánto tiempo debo esperar para aplicar la segunda fase en lo que implemento los 6 primeros puntos de lo que habló Pablo? Bien, es cíclico la aplicación de los diagnósticos. Cada 2 años, a partir de la fecha de la primera aplicación, de la segunda, etcétera, cada 2 años se le debe dar la vuelta a los diagnósticos y eso detona todo el resto de las obligaciones. Pero si apenas van a comenzar de cero, un tiempo promedio normal, pausado, 6 meses para que tú termines con las 11 obligaciones, en 6 meses se puede lograr. Y un tiempo intenso, activísimo y pues así como que de maratón, puedes lograrlo incluso en 1 mes y medio. Pero lo normal, a ritmo pausado pero seguro, 6 meses. Y como todas son vigentes, pues hay que empezar cuanto antes con todas para estar al día. También Claudia nos dice, entonces dentro de la política de seguridad y salud debe incluir la política de prevención de riesgos psicosociales y no hacerla de manera independiente, sino contenida en esa política de seguridad. Tienes las dos opciones, según tu organización lo permita. Hay corporativos que no permiten moverle nada a la política de seguridad y por lo tanto es necesario hacer una nueva de prevención. Pero si la organización tiene la flexibilidad de adaptar la redacción de la primera, sin problema puedes ajustarla para que también incluya la prevención de riesgos psicosociales. Las dos opciones son válidas.
Y eso es lo importante, Pablo. Me acuerdo que hace poquito nos decían, oiga, ¿puedo copiar y pegar el ejemplo de política? No, no. Es que lo que es importante es que haga sentido a tu empresa, que puedas aplicarla realmente, que sea una herramienta. Entonces, por supuesto, pues cada empresa encontrará el camino exacto para hacer. Patricia González nos dice, si una empresa tiene 15 sucursales y en cada una 2 trabajadores, la política es general y los planes de acción también. Gracias. Pati, la política es general, correcto, y los planes de acción tendría 2 apartados. El general para esos 30 trabajadores en total por las cuentas que nos comentas, y podría haber acciones específicas para alguna sucursal si hubiera detalles o riesgos específicos. Entonces, tu programa de acciones de control debería tener acciones para todas las sucursales y las 30 personas, y cuando lo amerite, acciones particulares por centro de trabajo. Porque, Pablo, y es importantísimo entender que de repente cada sucursal podría tener condiciones distintas que ameritan riesgos distintos, ¿no? Claramente. Así es. Rocío González nos dice, no, la respuesta ya. Rocío Chávez nos dice, ¿la implementación es por registro patronal? Ok, Rocío, la implementación es por el centro de trabajo con registro patronal, y aquí hay que diferenciar 2 cosas. La implementación de la inspección. Sí te inspeccionan por centro de trabajo, es decir, domicilio y registro patronal. Si en un mismo domicilio tienes 2 registros patronales, puede haber 2 inspecciones. Si en un mismo registro patronal lo tienes en distintos domicilios, puede haber inspección por domicilio. Pero la implementación la realizamos por todo el conjunto de organización. Aunque tengas distintos domicilios, como decíamos hace un momento, es una misma política para todos, un mismo comité para todos, y puede haber acciones específicas por centro de trabajo. Y esos mismos documentos los presentas en cada inspección que llegue a tocar. Hasta ahí vamos con las respuestas. Te dan las gracias en todos los casos. Genial, seguimos al pendiente. Si hay más dudas, con mucho gusto lo podemos atender. Recuerden, también en Facebook pueden hacer sus preguntas. Y vamos viendo también compartirles algo importante. Tenemos nosotros esta página web que integra las soluciones que tenemos para ustedes respecto a la norma 035. Y para nosotros es relevante explicarles que está dividida en algunos apartados que ustedes pueden aprovechar. Durante el webinar de hoy les estuve comentando en varias ocasiones que contamos con una muy buena plataforma que se llama SimpleNOM 035. Pues aquí ustedes pueden venir a conocerla, pueden venir a navegar, pueden venir a ver los ejemplos demo para que ustedes tengan una idea de cómo se personaliza para tu empresa y cómo te va a ayudar a que tengas una rápida y correcta implementación. Incluso, creo que algunas de las personas que están conectadas ya lo utilizan. Déjenoslo saber en el chat cómo les ha ido con esta plataforma. Y si tú no la conoces, ingresa, date un recorrido. Hasta puedes solicitar que te acompañemos en una navegación por la plataforma y explicarte todos los detalles. Te ayuda a aplicar todos los diagnósticos de manera muy segura y profesional, y te ayuda, si lo deseas también, a tener tu mecanismo de opinión, que le hemos llamado buzón NOM 035. Ahí también puedes concentrar las opiniones de tus trabajadores y darles un seguimiento rápido, y sobre todo abrir expedientes personalizados por acontecimientos traumáticos severos y por las opiniones que tus trabajadores están manifestando. No lo dudes. Te vas a tardar unos minutos en conocer la plataforma y vas a sentir que te soluciona muchísimas cosas en tu implementación. Y nos dicen, Pablo, EBH nos dice, la plataforma es amigable y muy completa. Felicidades. Gracias, EBH, por tu comentario. Y Pablo, nos preguntan también, Eduardo. Gracias, Eduardo. Nos preguntan también dónde pueden solicitar el material de apoyo. Entonces, ahí está nuevamente. Ahorita vamos a poner en el chat el link para que ustedes ingresen y puedan solicitar su material de apoyo. Nos dice Eduardo de IPF. Muchas gracias, Eduardo. Nos da mucho gusto que la estés usando.
Y sí, tiene, además de lo que les decía Pablo, también se puede distribuir la política de riesgos psicosociales para su conocimiento, llevar los expedientes de los trabajadores por acontecimientos traumáticos severos, en fin, tener todos los reportes de lo que decías del mecanismo de voz, documentados, lo que se ha hecho, en fin. No duden en que si quieren que les demos un recorrido, ahí está nuestro chat de WhatsApp para que de inmediato los podamos atender. Sí, dense el tiempo, disfruten y aprovechen este tipo de herramientas que se han creado con total apego a la norma y que a muchos les ha servido incluso para atender de manera tranquila los procesos de inspección. Además, en esta página de soluciones de la plataforma encuentras otros servicios. Por ejemplo, hoy tenemos una excelente promoción que yo creo que debes de conocer. Si tú quieres ser el especialista, experto en tu empresa en la gestión de los riesgos psicosociales y terminar la implementación, pero sí de manera completa y robusta, necesitas ingresar a este curso de formación. Es un curso de formación integral que tú vas a conocer, que tú vas a poder disfrutar de manera asíncrona, porque es un curso que lo vas a ver con tu propia agenda, tu propia disponibilidad de tiempo. Tú vas a decidir los días y los horarios en que lo vas a ver. Y en este curso, la gran noticia para ahorita es que se promovió, se alargó por unos días más la beca del 50% de descuento. 50% menos en el monto de tu curso para que pagues menos de 800 pesos por él, solo 749 pesos masiva. Lo que tú vas a pagar por el curso integral que tiene 8 talleres llenos de la información precisa de todo este recorrido que vimos el día de hoy de las 11 obligaciones, pero no solo con lo esencial como ya lo comentamos. Vas a contar en cada obligación con los formatos específicos para llenarlos. Vas a tener la explicación puntual de cómo hacerlo según tu empresa. Vas a ver ejemplos de documentos y evidencias que ya puedes usar como inspiración o manera de poder replicar en tu organización. Buenas prácticas de las empresas que han implementado para salir adelante de sus riesgos psicosociales. Entrevistas con organizaciones de cómo lo aplicado les ha servido a salir también del cumplimiento de la norma, pero también de los problemas que se habían identificado. Entonces, es un curso muy completo, te vuelve un experto en riesgos psicosociales, en implementar la norma, y si lo deseas al final del curso, con tanta evidencia que vas a construir de tu trabajo en la empresa, podrías aspirar a inscribirte luego al proceso de certificación para que tengas un documento oficial nacional como ese experto en la gestión de los riesgos psicosociales. Ahí lo encuentras y quedan todavía unos días del 50% de beca para que pagues o inviertas muy poco y obtengas todo el valor. Te dejamos la liga para que puedas conocer la información de este curso de formación integral. Y viene en esta página de soluciones otro servicio que te puede ser de utilidad, el servicio de poder contratar 30 minutos de asesoría virtual en vivo contigo para escuchar la situación en la que se encuentra tu empresa, el estatus, lo que te tiene detenido, las dudas que surjan, la confirmación de lo que ya has realizado. En 30 minutos revisamos contigo lo básico, lo esencial y te damos los siguientes pasos para continuar. Pero también ahí vas a conocer que puedes contratar el servicio de capacitación personalizada. La capacitación que puede estar destinada a tus directivos, a tus integrantes del comité o a todos tus colaboradores. Son capacitaciones en vivo desde 1 hora, hechas ex profeso para tu organización. Explora esta información, creo que también te puede servir como a muchas empresas que nos han permitido estar cercanos a ellos. Y viene el apartado de formación especializada en esta página de soluciones. En esta sección, al darle clic al botón de conocer los próximos eventos, te va a abrir el calendario de lo que ya está programado en la norma 035. Más webinars gratuitos. Por ejemplo, viene la saga de los 4 webinars de especialización técnica para saber qué hacer después del diagnóstico, que ya tengo los resultados, cuál es el siguiente paso y cómo llego a las acciones de control. Viene la saga de los 4 webinars para ello. Viene el webinar gratuito de la metodología Solve, que es la que se implementa para el cumplimiento de la norma según la Organización Internacional del Trabajo. Y el webinar de las obligaciones de los trabajadores, que en ocasiones omitimos compartirles a todos ellos. Así es de que aquí encuentras esos siguientes eventos, pero no solo vienen los webinars, también viene la masterclass del mes. Esa masterclass que te había comentado que está aquí.
respecto al programa de medidas preventivas. La masterclass es más profunda, dura 2 horas. Vemos más actividades tipo taller, prácticas para que tú las puedas tener. Vas a conocer el apartado de la prevención de los riesgos psicosociales y las 5 medidas y las 4 acciones que debe de incluir. Vas a conocer el apartado de la promoción de los elementos organizacional con sus 9 secciones a requisitar. Vas a conocer la clasificación de las 9 alteraciones a la salud. Es una masterclass para que no tengas posibilidad de error con el programa de medidas preventivas, te sea eficiente, te sea oportuno y lo puedas implementar de inmediato. Todo lo encuentras en esta sección de siguientes eventos, webinar, masterclass, talleres, curso integral. Y por último, en la página de soluciones están los servicios de acompañamiento. Si necesitas que estemos contigo en la implementación, puedes tener el paquete CumpleNOM o el paquete IntegraNOM. Ambos te los explicamos aquí en esta página de soluciones y será un gusto atender también personalmente una reunión donde podamos platicar juntos cuál es la mejor opción para la implementación de la norma 035 en tu empresa y poderte acompañar de manera puntual. Todo ello en nuestra página de soluciones. Tenla a la mano y según lo que vas requiriendo, de inmediato estaremos ahí cerquita para atenderte dando clic en estos botones verdes. Entras en contacto con nuestro colega experto que te puede dar toda la información necesaria de cualquiera de los servicios. Así es, Pablo. Sí, Lolita, ¿tenemos alguna duda adicional? Pregunta. Ya no, llegamos al final. Creo que se agotaron las dudas de hoy. No dejen de dar clic, de buscar qué es lo que necesitan, la plataforma. Ay, mira, aquí tengo una pregunta de Eduardo que se nos quedó. Dice Eduardo, pregunta, si el evento traumático severo se da en el entorno familiar, ¿cómo debemos atenderlo? Ya que si está repercutiendo en lo laboral, o que sí está repercutiendo en lo laboral. Claro, Eduardo, esto es muy frecuente. Miren, la norma en realidad solo nos obliga a darle atención a los acontecimientos relacionados con el trabajo. Sin embargo, por un tema de responsabilidad social y por conveniencia incluso empresarial, necesitamos abrirnos. Y si ya tenemos todo establecido para poder atender a nuestros trabajadores afectados, seguro no nos va a significar tanto esfuerzo ni costo también ampliarlo por aquellos acontecimientos no laborales. Porque luego debemos de reconocer que un trabajador afectado, sin importar la fuente, es un trabajador que se vuelve un riesgo dentro de la misma empresa para él, para sus compañeros y para la organización, porque es alguien quizás distraído, somnoliento, irascible, reactivo, desatento, disperso por las afectaciones del acontecimiento. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El acontecimiento fue por motivos familiares, pero está teniendo repercusión, como nos dice Eduardo. Ampliémonos al servicio, canalicémoslo con el psicólogo, vean si requiere tratamiento terapéutico, clínico y llevémoslo por el mismo camino y tengamos su expediente con la claridad de que no es un acontecimiento relacionado con el trabajo. De verdad que nos vamos a evitar muchísimos más problemas que solo el cumplir con la norma, sino que pueden ser accidentes o algunas fatalidades por trabajadores afectados. Eduardo, esa sería la recomendación. Correcto. Muy buena recomendación, Pablo. Te da las gracias, Eduardo. Y pues creo que agotamos, ahora nos pasamos unos minutitos, pero pues muy importante aclarar todas las dudas, los comentarios. Ya saben que nuestra intención es aportar valor a esta comunidad, brindarles información clara, puntual y precisa. Y para eso, Pablo, eres excelente. Así que te lo agradecemos mucho, tu tiempo, tu participación, tu facilitación de esta sesión. Y nos vemos en la siguiente. Recuerden, entren a ver el curso, entren a ver la masterclass, los webinars. Aquí seguiremos todos en contacto. Será un gusto. Nos vemos en el siguiente para seguir aprendiendo juntos. Gracias. Hasta luego para todos.